8 de la noche en punto, bienvenidos a Sala de Prensa, el espacio por supuesto en donde estamos hablando del análisis de lo que ocurre en las noticias día a día. Soy Juan David Ríos y los estaré acompañando hasta las 8:30 el día de hoy en un tema que de pronto ya hemos visto bastante en el gobierno nacional y tiene que ver con esas peleas internas entre el gabinete ministerial. En una nueva oportunidad fue entre el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, y unos chats que han dejado, por supuesto, a los periodistas, a los medios de comunicación hablar sobre estas peleas internas, nuevamente entre, digamos, dos personas que le hablan al oído al presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de eso, conéctense con nosotros a través de Noticias Caracol en vivo, en nuestras plataformas en Ditu, en YouTube, estamos ahí, por supuesto, también para escucharlos, a saber ustedes qué opinan frente a esta nueva polémica, esta nueva pelea en el gabinete ministerial. Entrando en materia, queremos darle la bienvenida a Pedro Viveros. Pedro es analista político de esta casa, de Noticias Caracol y también, por supuesto, de Blue Radio. Pedro, bienvenido a Sala de Prensa. Iniciemos con su opinión. ¿Qué pasa en el gabinete ministerial entre Montealegre y Benedetti? ¿Cómo está? Juan David, un saludo especial a usted. Gracias por la invitación y a todos los que nos ven. Yo lo que veo es la confirmación de algo que se ve hace rato. Desde aquel Consejo de Ministros que fue bastante sonado, cuando el presidente Petro presentó en sociedad de su gobierno a Armando Benedetti, él sabía, y todos los colombianos también, por lo que ocurrió en ese gabinete. Usted recuerda, Juan David, que hubo unas horas muy largas donde el hoy ministro Armando Benedetti solamente se dedicó a escribir unas notas, no le contestó a nadie, a pesar de que fue el centro medular de la discusión. Desde ese momento a hoy, todos sabemos que el hombre del gobierno y del presidente Petro es el ministro de Interior Armando Benedetti. Ahora, lo que está ocurriendo con el doctor Montealegre puede tener unas consecuencias, Juan David, que puede implicar incluso que una especie de plan tortuga del ministro de Interior Armando Benedetti para tramitarle la ley de la paz total, que se empieza, o sea, es la idea que tiene el gobierno, pues de pronto no llegue a feliz término por el rifirrafe entre el hombre poderoso del presidente, que es Armando Benedetti, y un ministro que está, digamos, presentando una serie de opiniones en un chat del gabinete, Juan David. Pedro, llama mucho la atención porque digamos que el meollo del asunto es este proyecto de paz total. Yo me acuerdo, yo me la paso también en el Congreso de la República, y el ministro Benedetti una vez organizó una cena con representantes de la Comisión Primera de Cámara para discutir este proyecto. Sin embargo, hasta ahí quedó, no ha pasado absolutamente nada. ¿Será que es por eso que incluso el ministro Montealegre ya está dándole los dardos directísimos a Benedetti de que él es el culpable de que no se esté discutiendo este proyecto en el Congreso? Pues esa podría ser una de las interpretaciones, pero lo más complejo, Juan David, es ver que no hay, mire, la mayoría de presidentes tienen disputas en los gabinetes. Yo recuerdo al expresidente Juan Manuel Santos, que dejaba que los ministros controvirtieran en su gabinete. Pero en algún momento él tomaba la palabra y decía, les voy a dar tanto tiempo para que decidan entre ustedes dos. Si no concilian, yo tomo la decisión. Y eso se llama liderazgo, porque respeta la opinión, respeta la controversia entre ministros, pero si ellos no se pueden poner de acuerdo, pues entra el presidente. Yo no sé si en ese chat estaba el presidente, pero lo que uno ve por la, digamos, constante idea de apoyo a Armando Benedetti, pues uno pensaría que Armando Benedetti se abroga el ser el hombre consentido del señor presidente y por eso tumba ministros, saca secretaria de la presidencia, pone las personas que a él le interesa, mueve los temas que a él le interesa porque cuenta con el respaldo del señor presidente. Y eso es un error porque no hay un liderazgo del presidente y no hay un gabinete consolidado. Recuerde usted, Juan David, que incluyendo a estos dos ministros ya van en 62 ministros de despacho en los 3 años y varios meses del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Y usted lo que dice es muy cierto, el ministro Armando Benedetti ha sido el que está prácticamente en el centro de atención en estas peleas, por eso queremos darle también la bienvenida a Carlos Arias. Carlos es docente universitario, es analista político y consultor. Carlos, bienvenido aquí a Sala de Prensa y estábamos hablando de estas peleas constantes. Pedro empezó, por supuesto, recordando ese primer Consejo de Ministros televisado en donde el protagonista vuelve y sigue siendo el ministro Armando Benedetti. ¿Cómo ve este nuevo capítulo entre Benedetti y Montealegre? Pues el capítulo entre Benedetti y Montealegre confirma básicamente la inestabilidad y la falta de gobernabilidad, como muy bien lo planteaba el profesor Viveros, alrededor de la figura y el liderazgo del presidente. Pero más allá de la falta de liderazgo, lo que también denota es que hay peleas intestinas que vienen desde tiempo atrás. Incluso en los chats, Montealegre señala y deja el link de una de las columnas de opinión que en su momento escribió y recuerda una situación en la que Benedetti le hace un reclamo en hora 20 o digamos, señala en hora 20 en algún momento cuando Montealegre era fiscal y después hay un cruce de llamadas entre ellos dos. Pero vuelvo y reitero, lo que verdaderamente preocupa de esta situación en especial, de esta anécdota de hoy, de los miles de escándalos de este gobierno, semanalmente tenemos 2 o 3 escándalos, es que no hay un equipo que genere gobernabilidad. Si bien el gobierno nacional hace más o menos unos 3 años está en campaña electoral, no lo decimos los analistas, lo dijo Jorge Iván González, ¿sí? Uno de los economistas más reputados de este país y que fuera director nacional de planeación. Lo que denota esta nuevo enfrentamiento, esta nueva anécdota catastrófica de la imagen de este gobierno es que no hay gobierno, que no hay un equipo que verdaderamente esté ocupado en sacar los proyectos y cumplir las promesas de cambio más allá de la retórica de humo que uno ve en los consejos de ministros o en las falsas explicaciones de muchos de los ministros. Sí. Para finalizar, lo que sí hay que señalar es que de alguna forma Armando Benedetti sí tiene razón en algo, y es que muchos de los ministros son panditos. Me refiero a que son panditos, es que no tienen la cualificación académica ni la experiencia profesional para desarrollar la gestión en sus carteras. Pero ustedes no creen, y voy a empezar con Carlos, ya tenemos un listado, digámoslo largo, de peleas entre el gabinete ministerial. El Consejo de Ministros fue el primero, con la vicepresidenta, con Susana Muhammad cuando era ministra de Ambiente, con Laura Sarabia, por supuesto, también canciller. Hemos tenido varias peleas y todas estas han sido públicas. ¿No hay algún sentido por parte del gobierno nacional de que esto se muestre? O sea, porque llama mucho la atención de que vuelve y se hacen las peleas constantes entre miembros del gabinete. Carlos, ¿qué opina usted? ¿Será una estrategia de pronto? No, lastimosamente no hay una estrategia alrededor de esto. Al contrario, lo que hay es una falta de estrategia de comunicación. Lo que hay es una carencia total de un protocolo de comunicación, porque desde el mismo presidente no se reciben consejos estratégicos en términos de asesoría. Es decir, aquí sucede lo que sucede básicamente en las autocracias, y es que se hace lo que dice el presidente. Esas imágenes que ustedes están compartiendo, ese primer Consejo de Ministros, confirman lo que estoy diciendo. Si hubiese una estrategia de comunicación, no se generarían estas pugnacidades, no se generarían estas rivalidades, y muchísimo menos se filtrarían a los medios, ¿sí? No es nuevo que un gobierno filtre ciertas cosas para generar caos o crisis, o generar implosiones al interior para generar renuncias. Pero lo que viene pasando en este gobierno es básicamente que no hay la jerarquía en términos no solamente de un asesor de comunicaciones, sino de un protocolo que determine que hay ciertas cosas, y voy a entrar en un coloquialismo para darle la palabra al profesor Viveros, y es que la ropa sucia se lava en casa, y que este tipo de discusiones primero se tienen que sanear y se tienen que tramitar al interior del gabinete entre los actores principales, y luego, si no se pueden, se escalan al presidente, y si no se pueden, pues obviamente hay otro tipo de escenarios. Pero lo que viene sucediendo acá es que primero se escalan a la opinión pública y luego se intentan solucionar al interior del gabinete. Pedro, otra falta, otro asunto, otra pelea que se le escapa al asesor de comunicaciones también aquí en estas peleas internas. Mire, Juan David, un saludo a Carlos Arias, a quien no tengo el placer de conocer, pero le mando un saludo. Yo quiero decirle que esto corresponde a esa nueva ola de la forma de hacer política, ¿sabe, Juan David? Mire, cuando usted ve a Petro, al presidente Petro, ve a Javier Milei,
ve al señor Bukele, al mismo Donald Trump, tomando decisiones ellos como sin ningún tipo de contención de lo que nosotros conocíamos como se hacía la política a finales del siglo pasado y los primeros años de este siglo. Entonces había unos partidos, había unos acuerdos, había unas bancadas, Eso se fue, eso ya no existe. Ya eso no aparece por ninguna parte. En Gran Bretaña hoy, por ejemplo, puede ser primer ministro Farage, que fue el que lideró el Brexit y metió a Gran Bretaña en ese enredo por un discurso por fuera de los partidos, por fuera de lo que se conoce como el establecimiento, que era como se manejaban las democracias hasta hace unos años. Y ahí, pues con esa lógica, muchos dependen de lo que esté diciendo permanentemente el presidente o el líder de ese país. Yo estoy seguro que Donald Trump tiene un argumento, tiene un libreto, tiene una narrativa, pero en muchos casos él hace caso de su propia cosecha en materia de frases y de mensajes coloquiales. Entonces yo lastimosamente creo que ya aquí esa idea que teníamos de un estratega, de una persona que coordinara, pues eso ya no funciona, porque eso, en mi opinión, Juan David, no está pasando solamente en Colombia, está pasando en el mundo. La mayoría de presidentes manejan una narrativa y van cambiando y van diciendo cosas dependiendo la ola de noticias que haya o el interés que ellos persigan en ese momento. Pero entonces, esto sí es una nueva forma de hacer política, y usted lo dice, o sea, de pronto al presidente le puede estar funcionando este tipo de peleas internas. ¿Cómo se vería ya en su electorado? Ustedes mencionan que el presidente lleva haciendo campaña electoral así, aunque no debe, sigue continuando en sus campañas electorales. ¿Esto funcionaría para sus electores, por ejemplo, Carlos? No funciona para los electores. Y una pequeña digresión antes de hacer ese comentario, de responder la pregunta. Lo que está diciendo el profesor Viveros ya se ha comentado y se ha investigado profundamente. Hay un investigador argentino que se llama Mario Riorda, que además de ser doctor en la Universidad Austral y director del posgrado de la maestría en comunicación política, ha venido a Colombia a asesorar a algunos políticos. Y él plantea algo que se llama el gobernauta. Y en el 2002, si no estoy mal, 2012, si no estoy mal, si mi memoria no me falla, hizo una investigación que básicamente retrata el concepto que se llama el gobernauta latinoamericano. Y en ese estudio incluso recoge en el que en su momento era el alcalde de Bogotá, que era Gustavo Petro, y plantea que hay un nuevo estilo de gobernantes que se comunica por redes sociales y que gobierna por redes sociales. Entonces, esto básicamente es que destituye y posesiona ministros, incluso determina decretos o anuncia decretos antes de ser firmados por redes sociales. Esta pequeña digresión al amparo también de un ensayo de un autor que se llama Mario Vargas Llosa, que es muy interesante, que se llama La Sociedad del Espectáculo, plantea un híbrido en lo que hoy se comunica con la comunicación política moderna, la comunicación política digital, en la que los gobernantes están interactuando constantemente en redes sociales, están gobernando por redes sociales y lo hacen también por dinámicas de entretenimiento. Ese entretenimiento busca las emociones de alegría, tristeza, rabia e ira. Y ahora sí, para terminar su pregunta, esto no le conviene al gobierno porque lo que hace es evidenciar claramente que hay un problema de desinstitucionalización, del liderazgo y de gobernanza al interior del gobierno, ¿sí? Porque no estamos hablando del ministro, con todo respeto por esas carteras, no estamos hablando del ministro de Cultura, no estamos hablando del ministro del Deporte, estamos hablando de las dos carteras más importantes y sobre todo las dos carteras que con sus ministros en la cabeza han generado bastante polémica y han generado sobre todo la ruptura y la fractura de los que históricamente han acompañado el proceso de Gustavo Petro en la izquierda. Mire, y es que usted, Carlos, toca un tema muy importante, ministro del Interior y ministro de Justicia, y se incluye a la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, se incluye a Angie Rodríguez. Que básicamente es una empleada más, lastimosamente es una empleada más de Armando Benedetti. ¿Sí? La figura del director del DAPRE, que era una persona muy técnica, muy preparada y muy cualificada para darle trámite a la gestión y la gobernanza al interior del gobierno, valga la redundancia, y de la presidencia de la República, hoy se convirtió en un actor político de segunda categoría.
Y lo dijo hoy que estaba con Benedetti. Pedro, ¿usted qué opina? Porque, bueno, ya se fue Alfredo Sade, jefe de despacho, pero también hubo rifirrafes con Benedetti y Alfredo Sade justo en estas semanas también. ¿Usted qué opina? ¿Esto le va a funcionar, Pedro, también a todos los que están detrás, por supuesto, del presidente Gustavo Petro para el 2026? Mire, Juan David, Petro no ganó la elección para ser un presidente normal. Yo no entiendo por qué las personas quieren ver a Petro como un presidente normal. El discurso de Petro es un discurso rupturista en todo, incluso en las instituciones. Mire la gente que llevó al gobierno, no la llevó ahora. Él ganó con Francia Márquez, puso un embajador en la ONU indígena, llevó a un canciller afro, puso un embajador en Washington también afro. Y esos mensajes él lo manda a un país que, le repito, es un país diferente al que nosotros conocimos en Colombia, o que yo por lo menos conocí cuando se manejaba la política de una forma institucional. Todos los presidentes están en esa tónica de buscar una nueva forma de comunicarse, una nueva forma de gobernar y ser rupturista. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo tengo 59 años y no estoy de acuerdo porque yo viví el anterior modelo y ahora estoy conociendo este. Pero yo sí le puedo asegurar una cosa, Juan David. Petro le está hablando a un grupo de colombianos que tienen una nueva forma de entender la sociedad. Y de pronto ese grupo de colombianos se electricen con las cosas que está haciendo un mandatario que es rebelde, diferente. Y el grupo de él, que es el 30% en las encuestas, hasta cuando se podía hacer, pues es un grupo que de pronto está recibiendo eso bien. Mire usted que él no ha bajado, él se mantiene en eso. De pronto va a tener problemas si el candidato no es él, va a tener muchos problemas porque no va a lograr electrizar a ese grupo que, le repito, lo eligió y lo viene eligiendo hace rato, porque para ganar Bogotá tampoco fue fácil. Entonces, si me permite decirle eso, Juan David, yo creo que el presidente corresponde a una nueva forma de un sector que irrumpió en la política y que no tiene intenciones de dejar el poder, porque pues el que llega quiere mantener su proyecto político tanto en la presidencia como en las elecciones de Congreso, Juan David. O sea, el examen final va a ser las elecciones del próximo año. Si le funcionó o no esas tácticas que tiene el presidente Gustavo Petro. ¿Usted está de acuerdo, don Pedro, hablando de esta estrategia que ha tenido el presidente? No me diga, don, que ya soy un viejo y usted diciéndome, don. Bueno, Pedro, usted, es el respeto también, porque pues obviamente estamos hablando... Pues está bien, me vuelve más viejo con ese don. Pedro, sobre las estrategias del presidente Gustavo Petro al televisar sus consejos de ministros, hacer pública estas peleas, y él lo ha permitido. Él ahorita no se ha pronunciado en nada entre Benedetti y Montealegre, ¿no? Pero debe estar pensando qué es lo que sucede ahí. O sea, funcionó, por supuesto, que se siga televisando esas estrategias. ¿Va a pasar en el 2026 que se siga televisando un consejo de ministros? Bueno, ahora se me va a salir el estratega político que tengo por allá sepultado. Yo a ver, Pedro, creo que el presidente está haciendo todo lo que hace para exasperar a la sociedad. ¿Se acuerda una frase de unos señores que ganaron un plebiscito por el no por allá en el 2016? Claro. Que dijeron que la gente había salido a votar emberracada. ¿Usted se acuerda de eso? Bueno, yo creo que el presidente Petro está llevando a la sociedad colombiana para que salgamos en el 2026 a votar emberracados y escojamos extremos, que es lo que más le favorece a él. Ya hizo esa dosis hace 4 años. Nos puso a escoger entre Rodolfo Hernández y él. Imagínese usted, o sea, los que pensaban en términos medios y que el país podía eventualmente salir adelante con una fórmula más institucional, menos radical, pues se quedaron a las puertas. Y cuando menos votaron en blanco, y cuando votaron en blanco, adivine a quién le hicieron el favor, a Gustavo Petro. Porque si hubiera habido otro candidato diferente a Rodolfo Hernández, de pronto ese candidato le gana a Gustavo Petro. Yo lo invito a que reflexione muy bien. Nos pone, mire, todos los días una camorra, pelea con un presidente de turno diariamente, salen los consejos de ministros, en ese consejo televisado. Mire, la televisión abierta en Colombia es la más vista. Solamente hay 800.000 personas inscritas a Netflix, Juan David. 800.000 personas.
y la televisión abierta es muy popular. Entonces imagínese usted cómo puede exasperar un presidente cuando interrumpe la programación de la televisión abierta a una sociedad. Y como eso le puede enumerar muchos, esta pelea de hoy, las peleas que hace en el Congreso, La consulta con la reforma. La consulta, las reformas. Todo esto es un ambiente para que salgamos a votar emberracados en el 2026. Ese fue lo que se me salió del estratega que tengo por allá sepultado hace mucho rato. Carlos, yo también le quito a usted el don. Carlos, ¿está de acuerdo con lo que dice Pedro, por supuesto, que salgamos emberracados a votar en el 2026? Varias consideraciones sobre lo que dice Pedro, y es que yo creo, voy a arrancar por la primera rapidísimo, y es que para la audiencia, esta forma de hacer política no es de Gustavo Petro, no se la inventó él, y tampoco va a desaparecer con él. Esta forma de comunicar y hacer política y de gobernar por las redes sociales llegó para quedarse desde Barack Obama. Claramente se ha venido intensificando, y en las democracias o en los gobiernos populistas es aún más intensa. Lo primero, y esto hay varios estudios que lo confirman, y si uno hace un rastreo por presidentes en América Latina, la gran mayoría están haciendo este tipo de ejercicios de gobernanza digital, ¿vale? Y en el 2026, llegue quien llegue del sector ideológico que llegue, va a hacer lo mismo. Uno. Dos, este ejercicio que está planteando Gustavo Petro es conocido en comunicación política y en ciencia política como el framing. Es básicamente generar un enmarcamiento para que, y en términos más coloquiales, generar una cortina de humo para que toda la atención se fije en lo que él está diciendo o en lo que él está haciendo. Por eso su autodesertificación o retiro de visa, hablándole a 30 o 40 o 100 personas en un parque en Nueva York, envuelto en una bufanda palestina, con una guayabera, en la apología otra vez al Aureliano Buendía, con un megáfono como si fuese un activista político y no un presidente, que básicamente lo que busca es ese framing, el enmarcamiento para generar agenda mediática, agenda de opinión pública, y que nosotros los analistas de opinión y los medios de comunicación, quizá por obligación, porque copa las agendas, no solamente nacionales sino internacionales, olvidemos, por ejemplo, que hay 60.000 desplazados en el Catatumbo. Olvidemos, por ejemplo, que hay una crisis en salud y entrega de medicamentos. Y durante 4 o 3 días, mientras que volvemos a la realidad de una muy mala gestión, de una muy regular gestión, nos ocupemos de hablar del presidente. Y tercero, para finalizar, yo creo que aquí el problema no es necesariamente el presidente. Es decir, esta discusión entre los dos ministros no es ocasionada por el presidente. Es ocasionada, lastimosamente, por haber puesto en el cargo a personas que no están cualificadas en términos de su magistratura moral y ética para ejercer el cargo, ¿sí? Y lo dice muy bien Montealegre, que tampoco es santo de mi devoción, y es que estamos frente a un ministro del Interior que muy seguramente la Corte va a determinar que tiene imputaciones y que puede llegar a llegar a la cárcel. Estamos frente a un ministro del Interior que hace menos de 2 años estaba agrediendo verbalmente a la hoy embajadora en el Reino Unido, que lo demandó y que se calmó una demanda por esa misma razón. Estamos frente a un ministro de Justicia que tiene todas las contravenciones éticas, porque fue el ministro de una de las EPS que más se robó dinero de los colombianos. Entonces, pues aquí la discusión es que volvemos al punto. Nombramos activistas, el presidente Gustavo Petro nombró activistas, nombró personas no cualificadas, ni ética, ni por su experiencia, ni por su currículum académico, para ejercer cargos de altísima responsabilidad, que más allá de los conflictos propios que ellos puedan llegar a tener, deben y están obligados a cumplir su labor como servidores y funcionarios públicos. Y es decir, deberse al pueblo colombiano y hacer por lo que les estamos pagando. Gobernar, ejecutar, gestionar políticas públicas en beneficio de la calidad de los colombianos, calidad de vida de los colombianos. Me quedan 5 minutos y yo quiero que cerremos este programa con el fenómeno que viene siendo Armando Benedetti como ministro del Interior. ¿Qué opinan ustedes de Armando Benedetti como ministro del Interior? Teniendo en cuenta, por supuesto, que se revivió una reforma laboral que nunca había sucedido y que él mismo ha usado las banderas para él, que fue él el que hizo eso, que está peleando reforma a la salud, que sigue peleando diferentes proyectos del gobierno gracias a él. Es un fenómeno y que además ha sido el protagonista de todas las peleas que estamos hablando.
quién sabe si va a continuar hasta el término del periodo del presidente Gustavo Petro. Pedro, ¿usted qué opina de este fenómeno que es Armando Benedetti como ministro del Interior? No, Armando Benedetti es un político curtido, es un tipo repentista. Sabe para qué sirven los medios de comunicación y las redes y es bastante oportuno en lo que dice en la defensa del gobierno. Yo en algún momento, en alguna de las entrevistas con Juan Roberto Vargas decía que era el pitbull de Palacio. Y yo creo que todos los gobiernos necesitan esa figura. Él es una persona que es arriesgada, ya no tiene, digamos, ningún tipo de límite. No es un hombre preparado, digamos, de fondo para hacer ese tipo de función de ministro al que estábamos acostumbrados. Pero yo le repito que corresponde a una época donde esos cambios que nosotros vivimos no los está. Mire, yo creo que la imagen está superando a la palabra hace rato. Las personas ahora, cuando hacen planes de gobierno, no se los leen ni los candidatos. Conversaba yo ayer en una invitación a la que me hicieron. Ya eso, la gente quiere son imágenes. Y Armando Benedetti es muy bueno en el repentismo, en la imagen, en sacar esos videos y en la defensa de un gobierno en el que él cree. Yo personalmente no le voy a poner nunca a Armando Benedetti ¿cómo decirlo? Una especie de evaluación de lo que hizo, porque ni le interesa a él ni le interesa el proyecto de Petro. A él lo que le interesa es ser un operador político para reelegir unas políticas de su gobierno en una máquina electoral, porque él es eso, una persona que llama permanentemente a estar consiguiendo votos a favor del señor presidente de la República y de su proyecto político, Sí. Juan David. Sí, Carlos, ¿qué opina usted de Armando Benedetti? No lo estoy escuchando, Carlos. Lo siento. Tranquilo. Pedro lo recogió muy bien. Para no repetirme y no insistir y entregarle a la audiencia un valor agregado de este análisis, con el que vuelvo y reitero, coincido con Pedro, quiero señalarle algo que hemos venido haciendo nosotros en el Observatorio de Redes Sociales y Psicología Política de la Universidad Católica y en la Universidad Javeriana también, en donde doy clase. Y es que hemos hecho un análisis de cómo ha venido construyendo contenidos y narrativas audiovisuales Armando Benedetti. E invito a los acuciosos, a los adictos a la comunicación política digital, a que hagan este ejercicio y se van a encontrar que Armando Benedetti no solamente ha invadido la agenda mediática del mainstream, es decir, ha buscado mayor presencia en entrevistas en medios tradicionales de comunicación. Voy a mencionar algunos medios, obviamente Caracol, La Silla Vacía, y incluso programas de entretenimiento que tienen que ver con política. Y dos, ha venido aumentando la producción de contenidos audiovisuales para una cosa muy importante, y es empezar a revestir toda esa aura y toda esa construcción de imagen pública que tiene un anclaje de una persona, como lo decía Pedro, operador político, que tiene líos de corrupción, que tiene líos o visos antiéticos, en una persona más humana, más sensible, más cotidiana, más coloquial. Y otra vez, hablando ya de estrategia en comunicación política, yo lo que advierto es que en este escenario Armando Benedetti está construyendo esta plataforma de contenidos mucho más social, mucho más humana, compaginándola con su labor de operador político en el Congreso, para seguramente llegar a saltar a un posible ejercicio electoral en una de las campañas de la izquierda o la centroizquierda. Y voy a dejarlos con simplemente recordarles lo siguiente. Acuérdense quién es uno de los mejores amigos de Armando Benedetti, política y electoralmente, que hoy es candidato presidencial del centro, que se llama Roy Barreras. Entonces no se nos haga extraño que en el 2026 tengamos un Armando Benedetti recién renunciado a su cargo, que empiece a participar en política electoral como jefe de debate de una campaña en donde podamos ver una alianza estratégica o alianza programática o burocrática entre posiblemente Daniel Quintero y Roy Barreras. Claro, les cuento una infidencia a mí que me ha tocado hablar con Benedetti muchas veces en el Congreso. Él siempre en las entrevistas mira al norte. Las cámaras tienen que estar ubicadas al sur, para él mirar al norte. ¿Quién sabe por qué? Y siempre lo exige el ministro. Se llama Feng Shui se llama. Ahí está. Ahí. No. Para que vean. Oiga, pero... Se me está acabando el tiempo, don Pedro. No, solo una cosa. Oiga, cuando entreviste candidatos, dígale que se vuelvan divertidos porque la campaña está muy aburrida.
Que sean, Díganles eso. que sean así y que hablen como se Divertidos. demoran mucho, Muy es verdad. aburrida, la campaña está muy aburrida. Ojalá que se vuelvan divertidos. Bueno, Pedro Viveros, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Saludos Carlos Arias. al doctor Carlos Arias y a Juan David, a todos los que nos ven. Un abrazo. Carlos, gracias por acompañarnos. Juan David, un placer estar con Pedro, con esa sabiduría y con ese desparpajo con el que habla. Muchísimas gracias a usted y a toda su audiencia. Y a ustedes Muchas muchísimas gracias por estar aquí en Sala de Prensa. Quédense conectados porque ya viene Signo Pesos. Nos encontramos en otro capítulo más de Sala de Prensa. Chao.